Muy buenos días, muy buenas tardes a todos y a todas. ¿Qué tal están? Soy Simused y tengo el placer de darles la bienvenida a Sigue Remando, su canal de matemáticas, de física y de dibujo técnico. El día de hoy abordaremos un nuevo tema, el de las potencias. Veremos lo que son, para qué sirven y cuáles son sus elementos. Aprenderemos a leerlas y dedicaremos la mayor parte del vídeo a ver y descubrir casos particulares de interés y a lo fundamental, las propiedades. Las propiedades son como las reglas del juego. Quien no sepa las reglas del juego estará mal parado a la hora de realizar ejercicios. Sí, mal parado. Así que bueno, sin más introducción, agarren su boli, agarren su cuaderno, respiren hondo, que empezamos. Una potencia es una forma de escribir de manera abreviada una multiplicación de factores iguales. Vamos a verlo con un ejemplo. Imaginad tenemos la siguiente multiplicación en la que el 9 se multiplica por sí mismo 5 veces. Entenderéis que a la hora de estar operando, estar escribiendo el 9 por 9 por 9 por 9 por 9 es una pérdida de tiempo. Y más cuando tengamos una multiplicación de un factor por sí mismo muchísimas veces. Entonces recurrimos a una escritura más abreviada llamada potencia, ¿vale? Y para hallar la potencia tenéis que resolver dos preguntas. La primera de ellas es, ¿cuál es el número que se multiplica por sí mismo? Aquí queda claro que es el 9, ¿verdad? Entonces colocamos un 9. Y luego la segunda pregunta que tenéis que responder es ¿cuántas veces se multiplica por sí mismo? Fijaros que aquí el 9 se multiplica por sí mismo 5 veces. Entonces colocaremos un 5 arriba a la derecha. Y esto es la potencia. Y bueno, como podéis ver, la potencia tiene dos elementos. El primer elemento lo llamamos base y sería el número que se multiplica por sí mismo. Y luego el 5, en este caso, es el exponente. Y el exponente no es más que las veces en las que la base se multiplica por sí misma. ¿Vale? ¿Queda claro? Vayamos a practicarlo. En el primer caso tenemos 3 por 3 por 3 por 3. Vamos a responder a la primera pregunta. ¿Cuál es el número que se multiplica por sí mismo? El 3, ¿verdad? Entonces el 3 es mi base. Ok. Y luego, ¿cuántas veces el 3 se multiplica a sí mismo? Fijaros que es 1, 2, 3, 4. Entonces 4 es mi exponente. Genial, sigamos. Apartado B, tenemos 5 por 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 5. ¿Cuál es el número que se multiplica por sí mismo? Es el 5. Entonces el 5 es mi base. Y luego, ¿cuántas veces el 5 se multiplica por sí mismo? Vamos a verlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, el exponente es 9. Venga, ahora vamos a aprender a leer las potencias. En el primer ejemplo tenemos 3 por 3. ¿Cuál es el número que se multiplica por sí mismo? 3. Entonces 3 es mi base. ¿Y cuántas veces se multiplica? 2. Entonces 2 es el exponente. Y esto se lee de dos maneras. La primera sería 3 elevado a 2. 3 elevado a 2. O 3 al cuadrado. Siguiente ejemplo. Tenemos 7 por 7 por 7. El número que multiplica a sí mismo es el 7. Entonces 7 es mi base. ¿Y cuántas veces se multiplica el 7 por sí mismo? 3. Entonces el exponente es 3. ¿Y esto cómo lo leemos? Bueno, sería 7 elevado a 3 o 7 al cubo. ¿Vale? ¿Lo entendéis? Sigamos. Apartado C tenemos 6 por 6 por 6 por 6. El número que multiplica a sí mismo es 6. Por lo tanto, mi base es igual a 6. ¿Y cuántas veces el 6 se multiplica a sí mismo? 1, 2, 3, 4. Esto es 6 y arriba un 4. Y lo leemos de la siguiente manera. O 6 elevado a 4 o 6 a la cuarta. Y finalmente en el apartado D tenemos 8 por 8 por 8 por 8 por 8. El número que se multiplica por sí mismo es el 8. Entonces mi base es 8 y mi exponente, que es el número de veces que se repite en la multiplicación, tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Esto es un 5. Y esto lo leemos de la siguiente manera. 8 elevado a 5
u 8 a la quinta. Muy bien, seguimos. Bien, ahora veamos algunos casos particulares de interés. El primero nos dice, una potencia de cualquier base distinta de 0 elevada a 0 es igual a 1. O sea, lo único que me está diciendo es que cualquier base diferente de 0, o sea, cualquier número aquí abajo diferente de 0 elevado a 0 siempre será igual a 1. Por lo tanto, en el primer apartado, a 8 elevado a 0, esto es igual a 1. Apartado B tenemos 3.642.000 elevado a 0, como esto es diferente de 0 y está elevado a 0, esto es igual también a 1. Y finalmente en el apartado C tenemos 1 elevado a 0, como el 1 es diferente de 0, esto también es igual a 1. ¿Vale? ¿Entendido? Es importante que esto lo tengáis masticado. O sea, no podéis daros el lujo de equivocaros en esto. Bien, sigamos con el siguiente caso particular. Y nos dice que 1 elevado a cualquier exponente es igual a 1. Aquí también no hay lugar a error. Nos está diciendo que cuando tengamos una base igual a 1, sea cual sea el exponente, eso siempre será igual a 1. Por tanto, en el apartado A, 1 elevado a 5, eso es igual a 1. Apartado B, 1 elevado a 46, eso también es igual a 1. Y luego en el apartado C, 1 elevado a 349, eso también es igual a 1. ¿Vale? ¿Lo veis? Veamos el tercer caso particular, en el que nos dice que un 0 elevado a cualquier exponente distinto de 0, eso sí, eso siempre será igual a 0. Entonces en el apartado A tengo un 0 elevado a 4, eso es un 0. Apartado B, tengo un 0 elevado a 27, eso también es un 0. Y finalmente en el apartado C tenemos un 0 que está elevado a 419, eso también sería un 0. ¿Ok? ¿Lo ven? Fijaros aquí que en el caso particular 1 nos habla de base distinta de 0. Y en el caso particular 3 nos habla de exponente distinto de 0. Y ahora os pregunto, ¿cuál sería el valor de 0 elevado a 0? Bueno, a día de hoy no sabemos cuánto vale. Y decimos que es una indeterminación. Esto lo sabremos resolver una vez que veamos las funciones y una vez que veamos límites. Pero a día de hoy no nos tenemos que preocupar por ello. ¿Vale? Venga, sigamos con las propiedades de las potencias. La primera propiedad que vamos a ver es el producto de potencias de igual base. Lo que me dice esta propiedad es que cuando tengamos dos potencias de igual base, el resultado va a ser otra potencia cuya base va a ser la misma, A, y cuyo exponente va a ser la suma de exponentes, m más n. ¿Ok? Venga, vamos a practicar esto para entenderlo. En el apartado A tenemos el producto de 3 al cubo y 3 a la cuarta. Entonces, según esta propiedad, el resultado va a ser otra potencia con la misma base, 3, y cuyo exponente es la suma de exponentes. Y esto es igual a 3 elevado a 3 más 4, eso es 7. 3 elevado a 7. Veamos ahora el apartado B. Tenemos el producto de dos potencias cuya base es la misma y en este caso es una fracción, entonces el resultado va a ser otra potencia con la misma base, o sea que mi base va a ser 2 tercios. 2 tercios. Y cuyo exponente es la suma de exponentes. 3 más 5, eso es 8. Y lo dejamos así. Bien, pasemos ahora a la segunda propiedad que está relacionada con el cociente de potencias de igual base. Y esta propiedad lo que nos dice es que cuando tengamos el cociente, la división de dos potencias de igual base, el resultado va a ser otra potencia de igual base, pero en el exponente tendremos la resta de exponentes, m menos n. ¿Ok? Venga, vamos a practicarlo igualmente, así le cogemos el truquillo. En el apartado A tenemos la división de dos potencias de igual base. Por lo tanto, el resultado va a ser otra potencia de la misma base y con el exponente la resta de exponentes. Por lo tanto, si mi base es 4, en el resultado la base va a ser
4. Y el exponente va a ser la resta de exponentes. 4 menos 3. Y entonces esto va a ser igual a 4 elevado a 1. Y como 1 no lo solemos poner, esto lo dejamos como 4. ¿Vale? Sigamos. En el apartado B tenemos la división de dos potencias también con la misma base. Por tanto, aplicando la propiedad que acabamos de ver, el resultado va a ser otra potencia de la misma base, 6 elevado a la resta de exponentes. Y eso es 7 menos 2. Y esto es igual a 6 elevado a 7 menos 2, 5. Y lo dejamos también de esta manera. Muy bien, sigamos con la siguiente propiedad. En este caso veremos las potencias que se elevan a otras potencias. Muy fácil, cuando tengamos una potencia a elevado a m que a su vez se eleva a otro número n, el resultado va a ser otra potencia, en este caso con la misma base, a, y luego en el exponente haremos la multiplicación de exponentes, en este caso m por n. Venga, vamos a practicarlo igualmente. En el primer apartado tenemos 3 al cuadrado elevado todo a la cuarta. Venga, aplicando la propiedad que acabamos de ver, el resultado va a ser otra potencia con la misma base, en este caso 3, y cuyo exponente es la multiplicación de exponentes. Entonces 2 por 4. Y esto lo podemos escribir como 3 elevado a 2 por 4, eso es 8. Genial. Sigamos. En el apartado B tenemos un sexto elevado a 6, todo al cuadrado. Entonces, volviendo a aplicar la propiedad, el resultado va a ser otra potencia con la misma base. ¿Y cuál es mi base aquí? Un sexto. Entonces, un sexto. Y en el exponente tendremos la multiplicación de exponentes, por lo que 6 por 2. Y esto lo podemos escribir como un sexto elevado a 6 por 2, eso es 12. Y lo dejamos así. Venga, seguimos con la siguiente propiedad, que en este caso está relacionada con la potencia de un producto. Básicamente lo que nos dice esta propiedad es que la potencia de un producto es igual al producto de las potencias. Fijaros que lo único que se hace es pasar el exponente a cada miembro del producto. A elevado a m por b elevado a m. Venga, vamos a practicarlo también. En el primer apartado tenemos el producto de 9 por 13, todo elevado al cubo. Aplicando la propiedad, esto lo podemos escribir como 9 al cubo por 13 al cubo también. Y lo dejamos así porque no nos interesa realizar la operación, sino que aprender a manejar la propiedad. En el apartado B tenemos el producto de 2 novenos por 4 tercios, todo ello elevado a la quinta. Fijaros que aquí las bases son fracciones, pero eso no nos tiene que preocupar. Nosotros nos debemos ceñir a aplicar la propiedad. Y entonces, si la aplicamos, lo que tenemos es: la primera potencia va a ser aquella con base 2 novenos elevada a 5 por... Y la segunda potencia tiene de base 4 tercios. También elevado a 5. Y lo dejamos así. Muy bien, pues ahora pasemos a la siguiente propiedad que trata sobre la potencia de un cociente. Básicamente lo que nos dice esta propiedad es que la potencia de un cociente es igual al cociente de las potencias. Vamos a practicarlo también para entenderlo mejor. En el apartado A tenemos la división de 3 entre 7, todo elevado a la cuarta. Aplicando la propiedad, lo que obtenemos es lo siguiente: el 3
lo elevo a 4 entre 7 elevado también a 4. ¿Ok? Y en el apartado B tenemos el cociente de dos fracciones, 2/3 entre 1/5 elevado todo a 7. El resultado que obtenemos al aplicar la propiedad es el siguiente. La primera potencia tiene de base 2/3. Y el exponente hemos dicho que va a ser 7. Esto es un cociente, por lo tanto, entre. Y luego la segunda potencia tiene de base 1/5. Elevado también a 7. Y lo dejamos así. Muy bien. Y esto fue todo por el vídeo de hoy. Espero que les haya resultado útil el contenido sobre potencias y sus propiedades. En los próximos vídeos estaremos practicando de forma intensiva cada una de estas propiedades. Así que ya saben, estar atentos a las próximas entregas. Y bueno, si han disfrutado el vídeo y encuentran valor en nuestro contenido, les invitamos a que nos muestren su apoyo dejando un like, suscribiéndose al canal y compartiendo nuestros vídeos con aquellas personas que podrían beneficiarse de ellos. Recuerden aprovechar cada oportunidad que tengan para crecer y aprender algo nuevo. Muchas gracias de nuevo, nos vemos en el próximo vídeo. Ya saben, hasta entonces, sigan practicando y sobre todo, sigan remando.